Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva, ya listos para hablar otra vez de nuestro juego favorito, que es Mitos y Leyendas. Y hoy vamos a platicar un poquito acerca de las rarezas de las cartas. Como ya habíamos visto anteriormente, voy a poner mi propio deck como ejemplo. Habíamos hablado de los tipos de cartas que existen en Mitos y Leyendas y habíamos dicho que la mayoría compartían ciertos elementos. Todos, por ejemplo, tienen una moneda del lado derecho superior que indica si es un oro, o en el caso de que tenga un número, si esa carta necesita ser pagada por los oros. También las cartas comparten una imagen central que ocupa la mayor parte de la carta, un texto épico que habla un poco acerca de la mitología de la carta, comparte el nombre de la carta, en este caso Arca de la Alianza SP, una habilidad de la carta y finalmente en este lado está el famoso icono de rareza, que es lo que nos va a competir el día de hoy. Empecemos entendiendo que hay muchos tipos de sobres de Mitos y Leyendas, pero la gran mayoría de sobres son sobres que vienen divididos en 11 cartas por sobres. En estas cartas la frecuencia es la siguiente: vienen 7 cartas comunes, 3 cartas poco comunes y una carta poco común o carta real. Ahorita vamos a empezar a analizar los tipos de cartas más comunes en Mitos y Leyendas, las frecuencias para que ustedes las conozcan. En este caso, estas cartas que usualmente son cartas comunes, también en este juego son llamadas cartas vasallas. Las vasallas están ejemplificadas por este icono de color azul y ejemplifican las cartas más comunes del juego. Estas cartas van a salir de a 7 cartas por sobres y son las que más fácilmente van a ser de conseguirse. ¿Por qué puse mi deck como ejemplo? Porque quiero que vean cómo en un deck bien balanceado hay cartas de todo tipo. No nada más vayan a pensar que puras cartas súper raras, ¿no? Súper reales, sino que van a encontrar incluso estas cartas de color azul, que son las cartas cortesanas. Déjenme ponerle, voy a estar buscando aquí algunos ejemplos de cartas comunes que yo tenga para mostrárselos, y si no, los sacamos de la carpeta. Por ejemplo, otra carta común que yo manejo es esta carta que se llama Edas. Como pueden ver, a pesar de que es diferente edición, por el marco de la carta, podemos ver aquí que comparte el mismo icono de rareza. Cambia el icono porque la edición cambia, entonces cambia el diseño. Entonces así podemos diferenciar que son de diferentes ediciones por los diseños de la carta, pero el icono sigue siendo azul, lo cual nos sigue indicando que son cartas comunes. Déjenme ver si aquí tengo ejemplos en la carpeta, porque quiero que ustedes vean ejemplos de otras cartas comunes. Aquí, por ejemplo, tenemos este Licurgo, que es de la edición Invasión, y aquí, como pueden ver, sigue con este icono azul. ¿Qué quiere decir? Que son las cartas más comunes del juego, las que más fácilmente van a salir en los sobres. Y repitamos, se llaman cartas vasallas. De ahí la siguiente rareza sería la carta cortesana. Las cartas cortesanas van a caracterizarse por venir en una frecuencia aproximada de las cortesanas van a venir una frecuencia aproximada de 3 cartas por cada sobre. Entonces, pues obviamente conseguirlas va a ser el doble de difícil que conseguir las cartas vasallas. Aquí tengo algunos ejemplos, como pueden ver. Esto es de la edición Insurgentes. Como pueden ver, este oro pues trae todas las partes de la carta: el texto épico, el nombre de la carta, la habilidad de la carta, el ilustrador, la edición. Aquí está el símbolo de oro, y aquí está el icono rojo que indica que es una carta cortesana. ¿Qué quiere decir cortesana? Que es un común o poco común, o sea que no van a salir tan frecuentemente, más o menos una por cada 3 sobres. Aquí, de la misma edición, yo también en mi deck manejo a Pedro Lascurain. Él también es una carta cortesana, como pueden ver el icono rojo. Y aquí, de la edición de Éxodo, miren, es una edición diferente, con un diseño diferente de carta, pero mantiene el icono rojo que indica que es cortesana. ¿Qué quiere decir? Que son cartas poco frecuentes, serán un poquito más difíciles de encontrar dentro de los sobres. De ahí la siguiente rareza se llama carta real. No sé si lo notan, las cartas reales tienen un icono de color dorado, pero además de que son doradas, bueno,
Cambiaré de carta porque esta es una SP. Aquí tenemos una carta real. Ahorita iremos hacia otras cartas. Vean el icono dorado. Aquí tenemos otra carta real que uso. Vean el icono dorado. Pero además, no sé si lo están notando, pero las cartas reales ya vienen foliadas. En su gran mayoría, las cartas reales ya incluyen foil. Miren, aquí hay otra carta real. ¿Ya vieron? A pesar de que son de 3 ediciones diferentes, convengamos en que comparten el icono de rareza en color dorado y que las cartas en su gran mayoría brillan con foliado metalizado, y eso es lo que las hace raras. En cada sobre donde vengan 7 vasallas y 3 cortesanas, la 11ª carta será una carta real. Entonces, en una caja de 24 sobres de mitos y leyendas, que es el aproximado que trae cada caja de sobres, te van a salir pues 24 de estas cartas reales, más menos porque hay sobres que de repente llegan a traer algunas más, pero esos son las tres rarezas básicas. Ahora, ¿tenemos rarezas adicionales? Sí, tenemos rarezas adicionales, y ahorita les voy a mencionar solo algunas porque hay muchísimas rarezas en mitos y leyendas de cartas, y yo me voy a concentrar solo en las más básicas para que ustedes entiendan. Hay cartas que se llaman cartas de set paralelo. Las van a ubicar porque muchas veces la carta viene acompañado de un letrero que dice SP, aunque no es en todos los casos. Déjenme ver si les encuentro una aquí. En la carpeta debo de tener cartas de set paralelo, porque las primeras no incluían esos textos. Déjenme ver ahorita les pongo un ejemplo. Aquí está una de set paralelo. Aquí tenemos un ejemplo de las primeras cartas de set paralelo. Hagan de cuenta que la versión regular de esta carta es un oro con frecuencia verde, que ahorita también los vamos a ver. Y tenemos aquí cadena infernal sin foil. Entonces, en la versión de set paralelo era la misma carta, pero venía con este color dorado. Más adelante durante el juego, las cartas, para ubicarlas más fácil, se les incluyó este recuadro. Primero fue plateado y luego fue dorado, y se incluyó este recuadro y con este texto que decía SP. Entonces dice Trempulcahue SP, y así ubicamos que es una carta de set paralelo. Para efectos prácticos es lo mismo. Miren, aquí les voy a poner otro efecto de otra carta SP diferente. Aquí es una de las primeras SPs que atraen el foliado característico, pero en este caso venía plateado. Este es Trípoli SP. Aquí tenemos cadena infernal. Digamos que por orden de salida, primero salieron así las SPs, luego se vieron así las SPs, y finalmente se vieron así las SPs. Como ven, ya en estas dos ya se incluye el SP, que significa set paralelo. ¿En qué se diferencian de las cartas de sus versiones? Al principio solamente era un foliado, pero posteriormente las cartas SPs incluyeron habilidades diferentes y mejoradas de sus versiones regulares, haciendo que si a ti te salió una carta SP, tuvieras una gran carta con la que podías alterar el metajuego a tu favor y volverte muy peligroso. Es por eso que ya la mayoría, a partir de este punto en que las SP empezaron a decir SP y ya las cartas venían mejoradas, casi todas las SP, si no es que todas las SPs, ya empezaron a considerarse cartas únicas, como pueden ver en su texto, únicas, o sea, una de cada una solamente en el mazo, por el tremendo poder que tienen. Veamos algunos ejemplos. Vamos a ver aquí otros ejemplos de cartas SP. Aquí tenemos dos más, y tenemos aquí tenemos Adelita SP, tenemos Trempulcahue SP, y tenemos aquí Pecado Original SP. Entonces vean cómo comparten ese característico color dorado y dicen set paralelo. ¿Cómo era la frecuencia de estas cartas? Usualmente estas cartas salían una por cada 6 u 8 sobres. ¿Eso qué quiere decir? Que en una caja de 24 sobres muy probablemente te iban a salir 3 SPs por caja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de cada 8 sobres regulares, la real regular se reemplazaba en la real, por ejemplo, esta que iba a ser la real regular de un sobre, se reemplazaba por su versión SP. Entonces tendrás que abrir una caja de 24 sobres para que te salieran solo 3 SPs. Así de poderosas eran. Aquí hay un excelente ejemplo. Este es el Pecado Original regular, este es el Pecado Original SP. Las dos son excelentes cartas, pero definitivamente pues el Pecado Original SP resultaba más mortífero. Como ven, en este caso compartían la misma imagen. Lo que cambiaba era el marco, que en este caso es bronce y en este caso es dorado. Cambiaba la habilidad y cambiaba aquí que decía Pecado Original y aquí decía Pecado Original
SP. Así era la diferencia. Entonces, esto eran cartas aún más raras. Una de cada 8 sobres. Había cartas más raras que las SP. Definitivamente sí había cartas más raras. Y la siguiente frecuencia en rareza se llamaba Mega Real. ¿Qué significaba la Mega Real? Aquí les voy a poner. Yo tengo aquí una Mega Real. Déjenme ver si tengo aquí otra en este deck. Creo que en mi deck es la única que manejo así. Pero aquí en carpeta tengo más Mega Reales. Aquí, de hecho, aquí tengo otra. Esta es Mega Real de la edición de Helénica y esta es Mega Real de la edición de Imperio. ¿Qué significaba una carta Mega Real? Pues que tenía menos frecuencia todavía que la carta SP. Si la carta SP salía una de cada 8 sobres, la Mega Real salía en aproximadamente una de cada 24 sobres. Es decir, que tenías que abrir una caja completa de sobres para que te saliera solamente una Mega Real por cada caja. Entonces estas tenían habilidades mucho más potentes y usualmente las Mega Reales, como eran todavía no se incluían, fueron previas las Mega Reales a las SPs. Si se dan cuenta, aquí no aparece ningún texto adicional ni nada que las identifique. Más bien ustedes sabían que eran Mega Reales por la poca frecuencia que tenía y porque la empresa les hacía saber que eran cartas con esta rareza y que tardaban mucho en salir. Entonces, lo que diferenciaba mucho a las Mega Reales es que tenían habilidades que dentro de sus expansiones, dentro de sus bloques, dentro de sus metajuegos correspondientes, les daban muchísima ventaja para poder jugar ciertas estrategias. Entonces las Mega Reales pues definitivamente eran sí o sí en los decks. En mi caso de mi deck es de segunda era extendida y manejo todas las ediciones de segunda era, desde Espada Sagrada hasta Vikingos, pues obviamente siempre he conservado la Mega Real de Rómulo y Remo porque es muy útil. Y ahora, después de las Mega Reales, ¿existía otra frecuencia de rareza? Sí, todavía existía una frecuencia de rareza aún más rara y todavía más canija. Se llamaban las cartas ultra reales. Entonces déjenme ponerles unos ejemplos de cartas ultra reales por acá para que ustedes las conozcan. Usualmente las primeras cartas ultra reales, igual como pasa con las Mega Reales, como es el caso de este dragón dorado de Espada Sagrada, eran cartas que no se diferenciaban mucho a las demás cartas en cuanto a los iconos. O sea, eran foliadas y pues parecían en principio una carta foil regular. Pero la rareza de estas cartas era, si las Mega Reales eran una por cada caja, las Ultra Reales tenían una rareza aproximada de una por cada 6 cajas. Es decir, que habría que abrir un promedio de unos de 6 cajas de 24 sobres para poder conseguir una carta Mega Real. Después de un tiempo, para que se diferenciaran y a la par que empezaron a salir las cartas SP ya como con su foil dorado, como que el foil plateado de las primeras SPs se heredó a las ultra reales y así las plateadas se volvieron las cartas ultra reales. Este por ejemplo es el dragón de Espada Sagrada y este es el dragón dorado de la edición Inmortales. A partir de este punto las cartas ultra reales se empezaron a caracterizar por este característico color plateado y así se fueron quedando. Aquí tenemos un Nilo en Sangre y aquí tenemos una Ira de Dios de Sobre. Entonces estas son cartas ultra reales con frecuencia de una por cada 6 cajas de sobres, verdaderamente muy difíciles de conseguir y pues muy caras, precisamente porque pues ya no cualquier persona las tiene, no cualquier persona las consigue, entonces se vuelven súper difíciles de conseguirse. Afortunadamente la rareza no quedó ahí y las cosas siguieron cambiando y yo creo que siguieron mejorando para bien. Ahorita les voy a enseñar otro tipo de cartas para que ustedes también las conozcan, porque a raíz de que las ultra reales se volvieron tan difíciles de conseguir, afortunadamente empezaron a existir cartas llamadas reediciones. Estas por ejemplo son reediciones de cartas ultra reales. ¿Qué quiere decir? Que en ediciones posteriores la empresa que producía Mitos y Leyendas en aquel tiempo, que se llamaba Salo, actualmente es Clue, de repente volvía a sacar ciertas cartas, no todas, pero ciertas cartas ultra reales que por ejemplo como Cronos o como Sinbad, que eran muy difíciles de conseguir, las volvían a reeditar para ciertos productos o ciertos paquetes en versiones más comunes. Por ejemplo, si se dan cuenta, estas no brillan, son su versión sin foil. Estas en particular fueron reediciones que fueron lanzadas para el álbum de Mitos y Leyendas, el álbum de estampitas,
que salió aquí en México, que fue la segunda edición del álbum. Hubo 2 ediciones de álbumes de Mitos y Leyendas, y en la segunda edición salieron estas cartas ultra reales sin foil, haciéndolas pues más fáciles de conseguir para los jugadores y que tuviéramos acceso a estas cartas de manera oficial. Ok, entonces algunas otras reediciones que también incluyeron, ahorita se las voy a mostrar, fueron también muy curiosas, porque algunas reediciones implicaban hacer más comunes las cartas, pero también había reediciones que hacían las cartas más, les daban más caché, por decirlo así. Tenemos estas ediciones que, por ejemplo, si se dan cuenta, esta es una carta cortesaña, es una carta roja, o sea que no debería de brillar. Igual, esta es una carta azul, es una carta vasalla, no debería de brillar el espejo oscuro. Y como pueden ver aquí, miren, tengo el Licurgo sin foil y aquí tengo el Licurgo foliado, ¿ya vieron? ¿Qué pasaba con estas cartas? Estas también eran reediciones y estas en particular también salieron para el álbum. Entonces, así como salieron las cartas las ultra reales sin foil, también le dieron la oportunidad a los jugadores de conseguir cartas que originalmente eran comunes en versión foliada para la gente que quería como de alguna forma chulear o tunear sus decks y dejarlos más bonitos, ¿no? Entonces la gente conseguía estas cartas que también eran reediciones de las cartas comunes, pero en versión foil, para tenerlas foil dentro de sus estrategias. Luego vamos a ver otro tipo de cartas. Aquí tenemos una de esas. Resulta que Mitos y Leyendas empezó a sacar hubo juego organizado de Mitos y Leyendas durante muchos años llamado el Jueves Mitológico. Entonces hagan de cuenta que estas se llaman ganadores de liga. Mitos y Leyendas organizó un juego organizado oficial en México y en Chile también, en donde lo que hacía era premiar a los jugadores en torneos semanales y luego en torneos mensuales. Aquí quiero mostrarles un Capitán Inca. Esta es una carta regular de la edición de Guerrero Jaguar, pero resulta que de repente creaban estas cartas que eran la misma carta pero en versión súper foliada y con este marco negro. Y si se dan cuenta, en el icono de rareza, esta debía ser rojo, es una cortesana. Esta en lugar de esto decía Mitos y Leyendas y decía juego organizado. Empezaron a salir estas cartas negras que son las cartas promocionales del juego, que se daban en torneos. Estas cartas no salían en sobres y solamente tenías acceso a estas cartas, ya sea que en su versión regular de sobre, o si querías tener esta carta así con el juego organizado y así full, tenías que participar en las actividades oficiales del juego, en las tiendas oficiales, que se llamaban Jueves Mitológico. ¿Por qué? Porque eran torneos que se hacían cada día jueves y ahí el ganador se llevaba una tarjeta promocional. A nosotros como tiendas oficiales aquí en el país nos daban cierta cantidad de tarjetas más limitadas que otras, o sea, no todas las mismas tenían la misma frecuencia, y de repente llegaban otras cartas, bien, como pueden ver aquí también, con su sello de Jueves Mitológicos, que eran un poquito más raras, menos frecuentes. Entonces digamos que había cartas que se le daba a los ganadores de cada semana y había una carta que se le daba solamente el que ganaba cada mes. Así también hubo cartas que solamente se le daba al que ganaba solamente en torneos mucho más grandes, ¿no? Torneos que a lo mejor se hacían de forma trimestral. Entonces estas cartas tienen diferente rareza dependiendo en qué torneo se regalaron, pero definitivamente todas las cartas que dicen Mitos y Leyendas en la esquina y que son negras y dicen juego organizado, pues son parte de estas promocionales que se le daban a las tiendas para tenerlos como ganadores de torneos para los mejores jugadores. Y luego hay otro tipo de cartas, ahorita se las muestro. Estas igual no se van a diferenciar mucho de las cartas convencionales. Déjenme ver a ver alguna de estas cartas, pero ahorita se las voy a mostrar. Ok. Teníamos un tipo de cartas que se llamaban cartas promocionales. Las cartas promocionales eran cartas que no eran parte formal de la edición. Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos de cartas de insurgentes que no vienen foliadas. Si ustedes compraban los sobres de insurgentes, no importa cuántos sobres compraran, este tipo de cartas no les iban a salir, porque si se dan cuenta en la esquina supera aquí tenemos unos iconos de numeración. Por ejemplo, dice que las cartas de insurgentes son 140 cartas, permítanme, dice que las cartas de insurgentes son 140 cartas diferentes, pero resulta que esta carta es la carta número 148 de 140. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que además de las cartas normales
normales de insurgentes, que fueron 140, se generaron 10 cartas promocionales. Estas 10 cartas promocionales no se podían obtener en los sobres y solamente se podían obtener de diferentes formas. Hubo algunas que fueron promocionales para el torneo de prelanzamiento, otras que eran promocionales que se regalaban solo en torneos como el Jueves Mitológicos o los torneos mensuales, y en el caso de estas 3 son tarjetas que solo salían en los sobres del segundo álbum de Mitos y Leyendas en México. Entonces estas eran cartas promocionales que solo se entregaban en condiciones especiales. No se diferenciaban mucho de las cartas regulares y su icono pues tampoco se diferenciaba mucho. Miren, parecen cartas rojas, pero si se dan cuenta el color es dorado y cambiaba por la numeración de abajo que superaba la numeración, ¿no? Entonces, si ustedes ven que en su numeración normal dice 200, la primera es el número de la carta y la segunda es la cantidad de cartas de la carta. Por ejemplo, si dice 1 y luego 236, quiere decir que es la carta número 1 de una colección de 236 cartas. Pero si su carta dice 237, 236, quiere decir que es la número 237 de una colección de 236. ¿Qué quiere decir? Que supera la numeración regular y por tanto es una carta promocional, y eso la vuelve bastante difícil de conseguir. Aquí tenemos otro ejemplo de carta promocional. Esta también supera la numeración. Es una de las cartas de Éxodo. Esta, por ejemplo, es la número 72 de 62 cartas. ¿Qué pasaba aquí? Que durante la edición Éxodo también se lanzaron 10 cartas promocionales que venían como a completar ediciones pasadas. Y esta fue una carta promocional que venía en el pack Éxodo, pero que venía a complementar las cartas de la edición de Éxodo. Ahora, otro nivel de rareza de cartas, ya para terminar y no confundirlos muchos, tenemos cartas de torneos. Estas cartas son cartas promocionales, pero estas normalmente la gente les llama calendarios porque traen fechas. Aquí tenemos esta que es de febrero de 2006 y estas son cartas que se daban en una única ocasión especial. ¿Qué diferencia tienen con las otras promocionales? Que por ejemplo las otras promocionales se podían entregar durante varios juegos. Por ejemplo, este Capitán Inca se entregó al menos en unos 100 torneos diferentes, ¿no? A lo mejor este así Royota no fue tan frecuente, a lo mejor se entregó en la mitad, a lo mejor en unos 50 torneos diferentes, pero pues te daban la oportunidad en diferentes torneos de entregarlas. En cambio, estos que se llaman calendarios solo se entregaban una única vez, en este caso en prelanzamientos. Aquí tenemos que se entregó, esta carta promocional que se entregó en el prelanzamiento de Vikingos, que fue en febrero del año 2009. Tenemos aquí esta de Orígenes, que se entregó en el prelanzamiento de Orígenes en mayo de 2008. Y tenemos aquí esta de Profecías, que se entregó en el prelanzamiento de Profecías en noviembre de 2008. O sea que si no las encontrabas ahí, ya era muy difícil hacerte estas cartas. Sí hubo momentos, por ejemplo aquí en México, en que en otros torneos se llegaron a dar estas cartas como promocionales para pues poder suplir la demanda y para poder si sobraban del prelanzamiento pues también se regalaban en otros torneos para que otras personas tuvieran la oportunidad. Pero digamos que a diferencia de las otras que a lo mejor tenías 50 oportunidades de tenerlas, a lo mejor con estas nada más ibas a tener 1 o 2 oportunidades de conseguirlas. Entonces eso también las volvía bastante raras. Ahora, además de todo esto, hay más rarezas de cartas. Sí hay muchas otras rarezas de cartas, pero no quiero confundirlos demasiado. Quiero que se queden ahora sí que con las cartas más, digamos lo más básico, ¿no? Entendamos que las cartas más comunes se llamarán vasallos, las poco comunes se llamarán cortesanos y las cartas más raras se llamarán reales. Con eso que ustedes se aprendan es más que suficiente. Ya si ustedes ven que una carta dice SP, quiere decir que será una carta SP. Luego por ahí también habrá algunas cartas que tengan estos marcos que serán las ultra reales. Y pues de ahí pues partimos a muchos tipos de variedades de cartas. Espero que esto les haya enseñado un poco acerca del mundo de mitos y leyendas. Y si ustedes quieren seguir aprendiendo acerca de rarezas de cartas, díganme, porque quedan muchos tipos de rarezas de cartas que no hemos tocado, porque resulta que conforme fue avanzando el juego se empezaron a generar otras cartas de otros tipos de rareza, como las cartas legendarias, las cartas estrella, por ejemplo. Se crearon nuevas promocionales. Entonces siempre va a haber bastantes rarezas aquí en Mitos y Leyendas que van saliendo conforme el juego se sigue expandiendo.
Pues sin más por el momento, los dejo hasta aquí. Seguimos en Comicueva y recuerden que se vienen muchas sorpresas más. Ya saben que si quieren cartas de mitos y leyendas, los esperamos aquí en Comicueva, donde tenemos gran variedad y con todas las rarezas de cartas habidas y por haber.